En la presente ponencia se mencionará qué es la clasificación de los instrumentos industriales. La clasificación de los instrumentos industriales se lleva a cabo por medio de dos elementos o de dos maneras principales. Puede ser por su función, que es de un instrumento, o por la variable del proceso que puede medir. La clasificación por función del instrumento son instrumentos ciegos. Esto quiere decir que no tienen indicación visual que la variable esté midiendo. Los indicadores, estos pueden mostrar la variable de proceso en tiempo real a través de una escala y un índice o un display digital. El registrador es registrar la variable de proceso a largo plazo del tiempo, típicamente mediante una gráfica. Los elementos primarios. Estos son sensores que detectan y miden directamente la variable del proceso. También existen los transmisores. Estos convierten la señal del elemento primario en una señal estandarizada para su transmisión a largas distancias. El transductor. Este recibe una señal de entrada y la convierte en otra señal de salida de una forma diferente. El convertidor. Este transforma una señal de un tipo a otro. Ejemplo, puede ser neumático o eléctrico. El controlador recibe la señal de un transmisor y la compara, ¿verdad?, con un valor deseado, generando de esta manera una señal de control para ajustar la variable. Los elementos finales de control son los dispositivos que ejecutan la acción del control, como lo es las válvulas, los motores, entre otros. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Grachel Tusein y en esta hora estaré abordando sobre los instrumentos industriales según su clasificación y su función. Estos son dispositivos utilizados para medir, monitorear, controlar o registrar variables físicas en los procesos industriales. Esto, según su función, es fundamental para entender su aplicación en sistemas de control y autorización. Por otra parte, tenemos como punto número 1 los instrumentos de medición. Estos se utilizan para determinar el valor de una variable de un proceso en un momento dado. Como por ejemplo tenemos el manómetro. A su vez, como punto número 2, están los instrumentos de transmisión. Estos envían la señal medida desde un punto de medición a otro lugar como una sala de control, como por ejemplo la transmisión de presión. A su vez tenemos los instrumentos de control. Estos se encargan de mantener una variable en un valor deseado mediante acciones de control, como por ejemplo los rieles de control, como pueden ver aquí en la presente imagen. A su vez, tenemos los instrumentos de registro. Estos guardan los datos de las variables mediante medidas para análisis posteriores. Ejemplo, los registradores analógicos con gráficos. Por consiguiente, están los instrumentos de visualización o indicación. Estos muestran el valor de una variable en tiempo real. Ejemplo, los indicadores locales, como los manómetros de esfera, los termómetros, entre otros. En otro orden de ideas, tenemos también los instrumentos de alarma. Estos advierten cuando una variable excede un límite preestablecido, como los relés de alarma. Y también tenemos el instrumento de actuación. Estos son los encargados de ejecutar una acción física en el proceso basándose en una señal de control, como por ejemplo las válvulas de control neumáticas, eléctricas e hidráulicas. Mi nombre es Oliver Loyo y les voy a exponer sobre la clasificación de los instrumentos según la variable que mide. En la imagen número 1 podemos observar los instrumentos de caudal. Estos miden el flujo de líquido o gases. Seguidamente, en la imagen número 2 observamos los instrumentos de nivel. Estos miden la altura de un líquido en un recipiente. En la imagen número 3 podemos observar un instrumento de presión, el cual mide la fuerza ejercida por un fluido. En la imagen número 4 tenemos un instrumento de temperatura. El mismo mide el grado de calor de un objeto o sustancia. En la imagen número 5 podemos observar lo que es un instrumento de medición de humedad. Este capta la cantidad de vapor de agua en el aire. En la imagen número 6 podemos observar lo que es un instrumento de viscosidad. Este mide la resistencia de un fluido al fluir. En la imagen número 7 tenemos lo que es un instrumento de densidad. Este mide la masa por unidad de volumen de una sustancia. En la imagen número 8 podemos observar un instrumento de medición de pH. Este capta la acidez o alcalinidad de una sustancia. Por último, en la imagen número 9 podemos observar lo que es un instrumento de conductividad. Este mide la capacidad de un material para conducir electricidad.